Bien, muy buenos días, profesores, directores, directivos de la universidad, estudiantes. Para mí es un gusto estar con ustedes para poder intercambiar ideas sobre la necesidad que tiene el país de emprender en una profunda reforma a su régimen impositivo. En el año 1988, cuando fui ministro del gobierno del doctor Rodrigo Borja, el sistema tributario era verdaderamente un caos y por lo tanto necesitábamos plantear una reforma estructural profunda al sistema tributario ecuatoriano, que había permanecido intocado por muchos años y lleno de complejidades y dificultades. Por lo tanto, se elaboró un proyecto de ley que fue presentado al Congreso Nacional de lo que llamamos la primera parte de la reforma tributaria, que se encargó es de simplificar el sistema tributario, eliminando impuestos, requisitos, tramitología y una serie de elementos que no permitían que funcione administrativamente el sistema tributario. Pero la segunda parte de la reforma tributaria, y esta parte fue aprobada por el Congreso Nacional a fines del 1988 y entró en vigencia a partir de enero del 89. Pero esta primera parte necesitaba de una segunda parte, que era básicamente una reforma ahí sí estructural profunda del sistema tributario ecuatoriano. Pero para poder plantear una reforma de esa naturaleza, era importante socializar, como dicen ahora, el proyecto. Y de ahí que, una vez elaborada la propuesta, se sometió a discusión del pueblo ecuatoriano por 60 días el proyecto. Seminarios, conferencias, debates sobre la propuesta, para finalmente en 30 días recoger lo más importante de las discusiones, incorporarla en el proyecto, presentarlo nuevamente a la sociedad y darle 30 días adicionales para discutir el proyecto final. Cuando ese proyecto entró al Congreso Nacional, evidentemente tenía un gran respaldo por parte de la sociedad civil. Y eso permitió que esa reforma tan profunda que se planteó en aquella época se haya aprobado en el Congreso Nacional. Bueno, lastimosamente pasaron los años y nuevamente el sistema tributario ecuatoriano comenzó a remendarse, a complicarse y nos vemos abocados en este momento a una situación que nadie cuestiona, que nuestro país requiere de una profunda reforma a su sistema impositivo, ya que en los últimos 12 años el sistema tributario ha estado sujeto a una serie de enmiendas inconexas que se han incorporado a través de distintas leyes que han complicado su aplicación y desarticulado la normativa. Por lo tanto, se hace necesario una reforma tributaria para mejorar el patrón distributivo de las cargas públicas, reduciendo la regresividad y haciéndola cada vez menos distorsiva. Con demasiada frecuencia en nuestra historia reciente, y la historia pasada, porque en eso nos encontramos en el año 88 también, se ha intentado solventar las tensiones sociales, atender los compromisos políticos y satisfacer la demanda de los grupos de poder mediante cambios en la normativa tributaria, confiriendo a esta una complejidad tal que hace difícil conocer sus efectos últimos, su correcta aplicación y su administración. Es cierto que un sistema tributario debe ser equitativo, pero también razonablemente sencillo, estable y neutral. Por lo tanto, para hacer confluir tales atributos
en nuestro sistema constituye la primera condición para tener un sistema eficiente. Una reforma tributaria va más allá de la fijación de las tasas impositivas. Supone algo más. Supone el reconocimiento de los derechos del contribuyente en paralelo con la exigencia de sus obligaciones. El derecho a ser correctamente informado y atendido por la administración tributaria. El derecho a obtener una pronta y justa resolución a sus reclamaciones y el derecho fundamental en toda sociedad democrática a que se le ofrezca cuenta cabal del destino de los recursos públicos y garantía de su utilización eficaz. Fíjense lo que está pasando en la actualidad. Los ecuatorianos solidariamente contribuimos con los impuestos que se crearon para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Manabí y en Esmeralda. Sin embargo, esos recursos se han manejado sin transparencia, inclusive se han asignado a una serie de obras que no estaban contempladas en la legislación que creó las tasas impositivas extraordinarias y por lo tanto esos hechos básicamente afectan la credibilidad en el sistema tributario, donde la gente y el ciudadano prefiere apartarse, a evadir, a no contribuir con sus obligaciones, porque no conoce a ciencia cierta qué están haciendo con sus dineros. El sistema impositivo precisa un replanteamiento de cara a alterar la distribución de la carga tributaria. La escualidez de la imposición sobre la renta, el vacío legal de las bases a través de la multiplicación de exoneraciones y bonificaciones, la construcción objetiva y recíprocamente inconsistente de los distintos tributos, su hiperlegalismo y complejidad procedimental obligan a su replanteamiento. El propósito de disponer de una hacienda moderna, servidora de nuestro sistema democrático, pasa necesariamente por una recomendación de sus piezas, de una reconsideración de sus piezas para plantear una reforma amplia del conjunto tributario. Cualquier planteamiento sensato de reforma tributaria no podría realizarse contando exclusivamente con la voluntad del gobierno. Esto constituye sin duda un dato importante, en ocasiones quizás decisivo, pero desde luego no el único. La reforma no puede hacerse en abstracto, con referencias puramente académicas o ni siquiera comparadas. La reforma, si se pretende cabal, debe hacerse contando con la realidad de nuestra sociedad, que es donde los impuestos deberán operar. La presión fiscal y la propia distribución de la carga tributaria constituyen datos sociopolíticos que difícilmente pueden alterarse de manera súbita sin ocasionar trastornos de diversa naturaleza. Las líneas de fuerza para realizar una reforma tributaria apuntan a tener un sistema sencillo, para lo cual se requiere simplificarlo drásticamente, puesto que ningún elemento de su actual complejidad cabe explicarlo desde otras exigencias del sistema. Se debe reducir el número de tributos, simplificar al mismo tiempo la configuración de cada uno de ellos, rebajar drásticamente la carga tributaria. Asimismo, el sistema debe tender a ser más neutral, eliminando exenciones y bonificaciones y, en definitiva, aproximando las bases fiscales a la realidad socioeconómica. En definitiva, tal tendencia debe acompañarse de una paralela reducción de las tasas legales de los distintos tributos para adecuarlas a la verdadera realidad contributiva de los diferentes sectores que conforman la sociedad. De esta forma, se reducirán sensiblemente las distorsiones que genera el sistema tributario vigente. El nuevo sistema debe configurarse con coherencia interna, como un auténtico sistema que no es mera agregación de piezas, como ha pasado en los últimos 12 años,
sino un conjunto de instrumentos relacionados que en cada uno tiene su cometido. Y lo que en último término importa no es el resultado aislado de cada tributo, sino el resultado del conjunto sobre los contribuyentes y la economía. Este es el concepto que debe primar cuando se plantea una reforma a la normativa tributaria. Por lo tanto, una reforma fiscal no es solo una pieza normativa que se configura desde presupuestos técnicos, es bastante más. Ningún sistema tributario puede realmente enraizar en un país si no es plenamente entendido y socialmente aceptado, lo que debe constituirse en el objetivo central del proceso de reforma. Un paso importante en esa dirección lo constituye una buena comunicación entre el gobierno y la sociedad civil, de forma que se conozca en cada momento qué es lo que el gobierno quiere, cuáles son las claves de su política tributaria y qué se pretende hacer con el dinero que se solicita a los contribuyentes. Un buen sistema de comunicación se produce no solo mediante la presencia de los responsables de la hacienda pública y sus apoyadores en los medios de comunicación, sino difundiendo el propósito de las reformas al cuerpo social a través de seminarios, conferencias, publicaciones, etc. En esta línea, la colaboración de las universidades, colegios de profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, resultará de gran beneficio. Es imprescindible explicar y hacer comprender la reforma que se pretende, por lo cual, si no se gana la batalla de la reforma en la calle, el resultado de la misma será incierto. Por eso, la gran crítica en la carta de intención firmada entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, a la cual Alberto se va a referir posteriormente, consta el compromiso del Ecuador de emprender en una reforma tributaria, de darle más énfasis a la tributación indirecta que la directa, pero no se dice nada más. Y el Gobierno reiteradamente mantiene que antes de fin de año enviará el proyecto de reforma al Congreso, a la Asamblea Nacional. Pero ese planteamiento de reforma tiene que ser discutido y analizado por la sociedad civil y, por lo tanto, incorporar una serie de criterios para que estén presentes en la legislación y sea esa legislación socialmente aceptada. Si se quiere imponer una reforma sin consultar, mediante una ley económica de urgencia, en que le dé 15 días al Congreso o 30 días a la Asamblea para que lo apruebe, definitivamente esa reforma no cumplirá con los objetivos que se pretenden en la misma. Por lo tanto, reduciendo la carga impositiva y haciéndola simple de aplicar y administrar, el sistema tributario tendrá un impacto positivo sobre el ahorro y la inversión y, por lo tanto, en el crecimiento de la economía. Es absurdo e ingenuo pensar que los impuestos son agregados aritméticos, que si se eliminan o bajan impuestos, las recaudaciones se verán afectadas en la misma proporción. La evidencia empírica demuestra lo contrario. La racionalización del sistema tributario estimula el crecimiento y, por lo tanto, incrementa las recaudaciones. Además, un sistema tributario con cargas impositivas adecuadas para la realidad socioeconómica de un país estimula la formalidad, impulsando la creación de nuevos emprendimientos para generar empleos adecuados. Finalmente, de acuerdo a los compromisos asumidos por el Ecuador en la carta de intención suscrita con el Fondo, la reforma tributaria que contempla el programa y la actualización de los mecanismos de presupuestación y control de gasto público no son en lo absoluto piezas independientes. Se trata más bien de mecanismos distintos, pero complementarios,
como partes de un mismo proceso, y así se lo tiene que considerar. Por lo cual, las reformas que se quieren emprender y que necesita el país en el sistema impositivo, a las políticas fiscales y a los procesos de presupuestación, se constituyen en un imperativo en la presente coyuntura, las mismas que deberían considerar para su elaboración los lineamientos expresados en la presente presentación. Espero yo que esta reforma necesaria, estructural, importante para utilizar la política tributaria y la política fiscal como un instrumento que permita la reactivación de la economía y no solamente pasar por el ajuste, definitivamente debe de ser conocida por la sociedad ecuatoriana y por lo tanto sometida a discusión por parte de los diferentes sectores que conforman la sociedad civil para que ese proyecto, cuando llegue a la Asamblea Nacional, tenga los respaldos suficientes para que sea aprobada. Muchas gracias.